firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, hoy hay sobre el altar unas flores bien bonitas y también hemos sacado la custodia para poder adorar al Señor un poquito mejor en este día de gran fiesta para la obra, para el Opus Dei. Hoy es un aniversario importante en la historia del Opus Dei y quizá por eso pues también es un día importante para todos nosotros que de una manera u otra nos favorecemos. Algunos no solo nos favorecemos, sino que colaboramos estrechamente para sacar adelante y ayudar en esta institución de la Iglesia por vocación divina. Pero la fiesta que celebramos tiene casi un origen tan grande como desde el inicio del Opus Dei. Aunque fue una decisión del romano pontífice San Juan Pablo II, que quiso pues dar la forma jurídica definitiva al Opus Dei en el año 1982, con un acto pontificio, una bula pontificia, que se llamaba Ut Sit, y que pues erigió, esa es la palabra técnica, aunque pues, es un poquito a lo mejor difícil de comprender, elevó o puso en esa situación el Opus Dei que ya existía desde 1928, en el que el Señor lo puso en el corazón de San José María, en la cabeza de San José María, en su interior, esa luz divina. Él siempre comentaba que vi el Opus Dei, vi el Opus Dei. Haciendo un ratito de oración durante un curso de retiro, seguro lo has oído más de una vez, pues allí tuvo la iluminación del Señor sobre eso que él intuía en su corazón, pero no sabía qué era. Sabía que el Señor le pedía algo y no sabía qué era. De hecho, pues desde años atrás le repetía, por ejemplo, a la Virgen, muchas veces una ejaculatoria, Domina ut sit, o al Señor, Domine ut sit, Señor, que sea, Madre mía, que sea. Eso que no sé bien qué quieres, pues que sea. Estamos en el año pues 21, 22, 23, cuando empezó a repetirle con este clamor al Señor. Y el Señor escuchaba pues, con agrado esa oración insistente de San José María. Entonces, pues todavía no había llegado el Opus Dei al mundo, no había nacido esa criatura de Dios. Pero cuando nació en 1928, pues en realidad nació y estaba todo por hacer.
no sé, es parecido a, se me ocurría esta tarde, a que a ti y a mí nos encargara Dios levantar un rascacielos en Arequipa o en Cuzco. Cuando teníamos, pues a lo mejor 15, 16 años, que intuyésemos que el Señor nos pedía hacer una obra grande, pero no sabíamos qué. Y que, pues imagínate que hubiéramos decidido, porque creíamos que eso era lo mejor, pues estudiar arquitectura. Y durante años pues, hubiéramos acabado el bachiller de ciencias y después hubiéramos ido a la escuela de arquitectura y en la escuela de arquitectura nos hubiéramos formado bien. Pero después había que terminar los estudios, pero no solo eso, sino tener los conocimientos suficientes y los medios para poder levantar un rascacielos, que no es una cosa cualquiera. No sé, pienso, el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sí levantó varios rascacielos, se dedicaba al negocio inmobiliario y pues no le iba del todo mal, ¿no? Pero si a ti y a mí nos pidieran levantar un rascacielos, a duras penas levantaríamos una casa de una planta, ¿no? Para poder pues, dársela a nuestras familias. Imagínate si lo que te pidieran fuera una obra descomunal. Pues habría que pues, buscar fondos y buscar personas, interesar a personas en eso. Y después buscar terrenos, aprobaciones, mil cosas, ¿no? Sería pues realmente pues, algo grandioso. Pues pienso que no es ni siquiera comparable a lo que el Señor, a lo que tú, Señor, le pediste a San José María aquel 2 de octubre de 1928, que empezara pues una obra que era tuya, que iba a ser un camino de santificación para muchas personas durante toda la historia de la humanidad, desde 1928 hasta el final de los tiempos, y que sería pues mucho más que una gran catedral, porque las catedrales al final son de piedra, muchas piedras, a lo mejor cientos de miles de piedras, pero piedras. En cambio, lo que le estabas pidiendo eran piedras vivas de esta iglesia, hombres y mujeres que decidieran hacer de su vida algo muy grato a tus ojos y que se convirtieran en joyas vivas para ti. Y no para lucimiento, sino para que tú fueras puesto muy alto en la cumbre de todas las actividades humanas, atrayendo hacia ti todas las cosas, ayudándote en esa tarea. Pues me parece que es una tarea maravillosa, descomunal. Y claro, San José María pues empezó como pudo, ¿no? Y conociendo gente que pudiera entrar en sintonía con eso que el Señor había puesto en su corazón. Y después pasaron unos pocos años y claro, pues tenía también que intentar encontrar un modo en el que jurídicamente, legalmente, las personas se pudieran unir a él. Y al inicio, pues, por consejo de personas que le querían y que le apoyaban, el cardenal arzobispo de Madrid, pues le sugirió, pues mira, tienes que hacer como una unión de personas dentro de la Iglesia que se llama Pía Unión. Es una institución jurídica bastante sencilla, pues, pero que servirá para que puedan estar vinculados a ti las personas que sienten ese mismo camino como su vocación. Y a San José María no le hacía mucha gracia la idea de una pía unión, porque él pues quería que los fieles del Opus Dei fueran, siempre había querido eso, desde el inicio, como el Señor se lo había hecho entender, fieles corrientes, ¿no? Y de algún modo, cuando
te inscribes en una asociación, pues parece como que ya no eres tan corriente, ¿verdad? Pues al inicio él dudó, pero bueno, es cierto que había que dar un cauce legal, como ocurre en cualquier sociedad o asociación aquí en la tierra. Pues en la Iglesia también. Incluso, pues si quieres montar una cofradía de personas que tengan devoción a nuestra Madre del Carmen y la saquen en procesión y tengan pues una imagen a la que tienen especial devoción y la conservan en un lugar y pues, unos actos de piedad que ayude a aquellos que son miembros de esa cofradía, pues aún eso le tienes que dar un cierto ordenamiento jurídico, por muy sencillo que sea, como era esa pía unión. Después, conforme fueron llegando vocaciones que el Señor mandaba a su obra a lo largo de los años, pues esa imagen, esa figura era muy estrecha, muy pequeña. Por ejemplo, no permitía que hubiera sacerdotes ordenados que fueran no solo miembros, sino los que fueran los sacerdotes de esa institución. Entonces ya tuvo que estar dándole vueltas y pensar cómo podía hacer para que hubiera sacerdotes que tuvieran esa misión en la Iglesia que el Señor pues pedía. Y al inicio pues no era nada sencillo. Y le decían a San José María pues, que no se podía. Que con las leyes que la Iglesia tenía entonces no se podía. Sí, se podía hacer como pues, un camino a través de otras figuras jurídicas que no eran apropiadas para el Opus Dei, porque la gente que se asociaba en esas figuras perdía la condición de fieles corrientes, ¿no? Cristianos corrientes, tan corrientes como que pues, no se distinguían en nada en ningún otro que no perteneciera a ninguna cosa, excepto en esa llamada íntima que el Señor había puesto en su corazón, pero que es una cosa que no tenía por qué tener una repercusión externa que les identificase. Y bueno, pues así, él rezando mucho, ¿no? Pidiendo mucho, luces y gracia al Señor, pues fueron pasando los años y fue resolviendo parcialmente, tomando pues algunas, él decía, vestes jurídicas, o sea, tomando pues algunas formas jurídicas que no eran apropiadas, pero que eran las mejores en ese momento, pues, que no había otra cosa, ¿no? Y así se fue avanzando, y tanto que él pues rezaba y rezaba al Señor. Y quizá era esto lo más importante que yo pensaba hoy decir en este rato de oración, que a veces nos desconcertamos porque le hemos pedido al Señor algo una semana, un mes, un año, y en ocasiones hay personas que me dicen, Padre, es que el Señor a mí no me escucha. Y da un poquito de pena ese comentario porque Dios nos escucha siempre. Siempre. Si te diriges a Dios, Dios te escucha siempre. No hay una oración que el Señor no escuche. No existe. A veces nosotros podemos no escuchar siempre a Dios. Eso sí ocurre con frecuencia. Pero que Dios no nos escuche, esto
no ha pasado ni pasará. Entonces, ¿cómo es, Señor, que en ocasiones estoy rezando y te pido y tengo la impresión de que no me haces caso? Me escuchas, pero no me haces caso. Tampoco pasa. Siempre nos hace caso. La oración siempre es escuchada por Dios, siempre es apreciada por Dios, nuestra oración. Quizá, pues, nos cansamos con facilidad de pedirte, Señor, lo que necesitamos. O es que no lo queremos bastante y entonces lo pedimos durante un tiempo y luego se nos olvida porque no era tan importante. O era una cosa muy pasajera, ¿no? Pues te estábamos insistiendo y te estábamos pidiendo por algo pues que no era tan interesante, ¿no? Como el niño que se encapricha con que la mamá le compre una paleta de helado y está allí y le va repitiendo y quiero esto y la mamá no quiere porque va a comer dentro de un rato y no le conviene. A veces nos encaprichamos con alguna cosa, se lo pedimos al Señor, parece que le insistimos mucho en eso, pero no nos conviene. Y además a veces se nos olvida, al cabo de un rato ya no estamos pensando en lo mismo. Y yo quería que, por comparación, hacerte caer en la cuenta de este detalle de la vida de San José María, que desde 1928 seguro, hasta 1982, un montón de años. Un montón de años. Tanto que él no vio la solución definitiva que San Juan Pablo II dio para el Opus Dei. No lo vio en esta tierra, lo vio desde el cielo, claro. Incluso, pues, en alguna ocasión, él ya supo que el Señor, que tú, Señor, lo ibas a arreglar y lo ibas a conceder y ya estaba. Pero que era necesario que cambiasen algunas cosas, ¿no? Entre otras cosas, pues tuvo que cambiar el Código de Derecho Canónico. Pues tuvo que cambiar. Tuvo que haber un concilio. Puede parecer un poquito exagerado. No es que el concilio fue, tú quisiste el concilio, Señor, solo para que se arreglara pues la situación jurídica del Opus Dei, pero fue una necesidad. A raíz del concilio apareció la figura de las prelaturas personales. La anunció el Papa Pablo VI, santo, también santo. Hemos tenido mucha suerte de que haya una pues continuidad de papas santos, ¿no? San Juan XXIII, el Papa Pablo VI, santo, y San Juan Pablo II. Y todos vieron, pues, conociendo a San José María, menos San Juan Pablo II, que creo que nunca había estado con San José María. Lo conocía por sus escritos, porque conocía a algunas personas de la obra, a don Álvaro, por ejemplo. Pero no conocía, o si lo conoció fue a través de vídeos o de lecturas. Seguramente sí había leído las obras de San José María. Pues fue San Juan Pablo II, en el año 82, o sea, 7 años después de que San José María muriera. Y fíjate qué perseverancia en la oración. Toda una vida pidiéndole al Señor por esta cosa que para él era, pues, una tarea vital. Porque el sentido de su vida era abrir, con la gracia de Dios y por petición divina, pero abrir este camino de santificación en el mundo, y quería dejarlo pues atado, ¿verdad? Jurídicamente consolidado, como el que quiere levantar un edificio y quiere pues de veras llegar a poner el techo y poner las paredes y las ventanas y poder
cerrarlo y que se pueda habitar, ¿no? Y que no esté uno pues, viviendo en un edificio de cualquier manera y con la zozobra de que en cualquier momento llueve y esto, aquí no podremos estar, ¿no? Toda la vida pidiendo. Y yo creo que podemos sacar una gran lección de esto. Vamos a pedirle al Señor saber o querer, aprender, hacer cada día mejor nuestra oración. Y que nuestra oración sea constante. Por una parte, porque la hagamos todos los días, ¿no? Porque sea un interés nuestro hablar con el Señor todos los días. Sabiendo que Dios nos escucha, pues no se me ocurre nada mejor que hacer que dirigirnos a Él todos los días un rato. Nos lo ha pedido el Señor. Orad. Velad y orad. Es preciso orar siempre, nos lo decía el Señor, y no desfallecer, y no dejar de hacerlo. Es un poquito curioso que a veces algunas personas dejan de hacer oración porque no me apetece, porque no me apetecía. ¿Cómo va a ser eso una razón? No se me ocurre peor razón para dejar de hacer la oración que no me apetezca. Pues si no te apetece, posiblemente es que la necesitas muchísimo. Porque estás perdiendo, o estoy perdiendo, si me pasara a mí, pues la cercanía con el Señor, el cariño con el Señor, el deseo de estar con Él. Igual que a nadar se aprende nadando, pues a rezar se aprende rezando y a mejorar nuestros ratos de oración se aprende haciendo un rato y otro día otro, con constancia. Con constancia y también con confianza, porque San José María pasaban los años y no desconfiaba de ti, Señor. No pensaba, ¿sabes qué? No me oyes, no me quieres, no me das lo que te pido. No pensaba eso, pensaba, tengo que rezar más, tendremos que rezar más. Y movilizaba a todas las personas que estaban a su lado, a todos sus hijos e hijas, para que pidieran por esta intención tan especial y sostenía la ilusión de todos en rezar. Y yo esto pues lo he vivido de jovencito, cuando conocí la obra, casi de las primeras cosas que me dijeron, pues oye, reza por una intención especial, que es para mucho bien para ti y para todos y para la Iglesia entera. Y era precisamente esta solución jurídica que ya venía rezando y rezando y rezando San José María y tantas personas a las que él les pedía la oración y el sacrificio. Y era un clamor que te llegaba, Señor, que te llegaba un día y otro y otro. Y él no pensaba que no le oías o no perdía la confianza en que le escucharías y en su momento, cuando fuera oportuno, cuando a ti te pareciera bien, Señor, cuando las cosas se dieran, pues lo concederías. Como así fue. Como así fue. O sea que una oración perseverante, una oración confiada, una oración humilde porque no se enfadaba, no decía, ¿sabes qué? Pues como no me escuchas, ¿no? O sea, lo que hace una persona soberbia cuando se enfada, no, era humilde. Pues son detalles que podemos también llevar a cómo es nuestra oración. ¿Es confiada? ¿Es humilde? ¿Es perseverante? ¿O nos cansamos fácilmente de pedir? ¿O cambiamos de intereses tan fácilmente que nuestras oraciones... El otro día leí en un libro algo que me hizo muchísima gracia, que era, ahora que están tan de moda las pruebas COVID, ¿no? Pues que se hacen una prueba, un test serológico o las PCR, ¿no? Pues
En este libro decía la persona que lo escribió hace años, decía, si nos hicieran una prueba, un test de cómo es nuestra oración, o sea, que cogieran nuestra oración, la subieran al cielo, ¿verdad? La analizaran, ¿qué diría el Señor de nuestra oración? ¿Es una oración perseverante? ¿Es una oración confiada? ¿Es una oración filial? ¿Es una oración en la que hay adoración y acción de gracias y petición de perdón y petición de cosas importantes? ¿O es una oración, digámoslo así, sin sustancia? ¿O infrecuente? ¿O poco humilde? ¿O poco confiada? ¿O poco filial? No es como cuando un hijo le pide a su padre. Poco perseverante. Qué alegría si podemos decir al revés, ¿no? Que Señor, si analizaras un poquito, ¿no?, en el laboratorio del cielo las oraciones nuestras, pues hombre, no, efectivamente no son las de los santos, no lo somos, no son las de María Santísima, no son tu oración, Señor, pero poquito a poco algo se parecen. Poquito a poco son de esa familia, poquito a poco están mejorando. Vamos a acabar aquí pidiéndole a nuestra Madre Santa María, al hilo de esta fiesta de hoy, pues una fiesta especialmente entrañable para todas las personas del Opus Dei, vamos a pedirle que nos haga como San José María, perseverantes en la oración, confiados en la oración, humildes en la oración, seguros en el poder de Dios para concedernos lo que nos conviene. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a cantar la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
Santa María, esperanza nuestra, sienta la sabiduría, ruega por nosotros.